desarrollada en radio y televisión pública privada, además de proyectos de comunicación para agencias de publicidad. Ha colaborado con One Radio 94.1 FM en Hobart, México, Televisión Educativa, Núcleo Radio 1000, Canal 22, Televisa y Radio IP. Sus áreas de interés de investigación son los medios de comunicación, especialmente los universitarios, además de la aplicación de la tecnología a los flujos de trabajo técnico operativos en la producción audiovisual. Guillermo, bienvenido, te cedo la palabra, el espacio es tuyo. Muchas gracias y gracias a quienes aquí en este auditorio me honran también con su presencia, a quienes nos están escuchando a través de la frecuencia de Unirradio, a quienes nos siguen a través de redes sociales, un saludo a quienes nos vean en el futuro, saludos desde el pasado. Eso es parte de lo que tenemos que hacer regularmente cuando estamos pensando en distintas plataformas de medios, nunca perder en cuenta a quienes nos siguen, quienes son nuestras audiencias. Finalmente, hacia esas personas estamos haciendo estos esfuerzos y eso es con lo que abro en esta ocasión. Me voy a mover porque me choca un poco estar como sentado y aparte pues para acomodarme en el estrado, porque nunca he estado en un estrado y entonces prefiero ponerme ahí en ese mood. Bueno, la charla de hoy tiene que ver con hablar sobre el podcast y yo ahí le puse esa pregunta versus la radio, ¿no? La pregunta original es ¿qué es Coco? Es una cuestión de selección. Entonces, pues ¿de qué va a tratar esta charla? Bueno, en eso nos vamos a concentrar. Así que acompáñenme en este lindo viaje mágico, cómico, musical, en esto que vamos a descubrir como que escogemos. Pero vamos a abrir fuerte con este tema. Vamos a decir la radio ha muerto, que vive el podcast. Y pues sí, eso es parte de lo que en la mayor parte de las ocasiones en internet, en distintos sitios que hablan sobre el podcast, siempre hablan de la radio que, ¿no? Ya murió. Pero vamos a decirlo con claridad, como es. La radio es cosa del pasado, ¿no? Antes era la reina, dominaba el tema de la comunicación. Allá en 1960 ocurría eso, en los 80 a lo mejor. Hoy estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la cuestión digital, de las plataformas de contenidos bajo demanda, pero además la comunicación en la que estamos metidos ya no es la misma, o me puede alguien decir si es exactamente lo mismo que pasaba en los 80, en los 90, que tenga referencia de eso por sus papás, por sus abuelos, ¿no? Por gente que tiene conocida mayor que ustedes, ¿es lo mismo? No. Entonces, pues vamos a empezar a molestarnos con ver algunos datos para sostener esta idea de que la radio ya murió. Aquí una comparativa del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Lo primero que nos vamos a encontrar en esta comparativa es, ojo, la disponibilidad de receptores de radio, que es, para quienes nos están viendo, la segunda barra, ¿okay? El segundo grupo de barras, pasó del 80% de receptores en todo el país. El 80% de la población tenía receptores en casa. 10 años después, no hace tanto, hace 3, lo que afirmaron era que solamente había el 68% de receptores, se redujo. ¿Y qué otra cosa? Bueno, no nada más pasa eso, en contraste, el teléfono móvil, ¿no? Que es la barra que está a continuación, otra vez para quienes nos están siguiendo a través de redes sociales, pasó de un 65%, fíjense cómo es como paralelo este asunto, de un 65% de disponibilidad a un 88% de disponibilidad. Las cosas se invirtieron en 10 años.
Y ahora, ¿qué tal? Nos metemos con el acceso a Internet, ¿no? Internet pasó de un triste 21% de penetración en la población a un 52% en 2020, ¿no? Ese es un cambio radical. Por eso se puede afirmar esto del podcast, ¿no? Hoy somos 93 millones de felices usuarios de Internet en todo el país. Y la pregunta, ¿a qué dedicamos nuestro tiempo en Internet? Letras chiquitas, ¿no? Demasiado texto. Lo primero que nos vamos a encontrar es que nos dedicamos en temas de Internet, a cuestiones de comunicación instantánea. En eso estamos metidos, ¿no? Simplemente revisen todos sus celulares y la primera aplicación que van a tener abierta va a ser WhatsApp, Telegram o alguna de esas. Temas de mensajería instantánea. ¿Qué otra cosa hacemos? En orden de relevancia vamos a meternos a buscar entretenimiento que vemos para nuestro ocio, ¿no? Para dejar de atender la conferencia esta a la que nos mandaron. Ahí nos ponemos a ver alguna que otra cosa que sí nos entretenga. Y todo está impulsado por esto, el movimiento de un dedito, ¿no? Y así, ¿no nos interesa? Adiós. Nos interesa, swipe para acá. Entonces, nos dedicamos a informarnos también, ¿no? A encontrar capacitaciones en 5 minutos para volvernos expertos en algo, ¿no? Y no menos importante, a navegar entre el variado, vastísimo catálogo de las plataformas de videos bajo demanda. A eso dedicamos nuestro valioso tiempo, pero oigan, no hay que olvidar al moribundo en cuestión, la radio. Si bien una cosa es contar con el aparato, una cosa muy diferente es prenderla y ponerle atención. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la encuesta más reciente de consumo de contenidos audiovisuales, nos dice esta realidad alarmante. Solamente el 38% de la población escucha radio y le dedica 3.1 horas en promedio a su escucha. La mayor parte de la gente que escucha radio le gusta escuchar frecuencia modulada. Y bueno, ¿qué cosa escuchan en la radio? ¿A qué le dedican también su valioso tiempo? Pues se le dedican principalmente a la música, ¿no? ¿Para qué voy a tener una cabeza parlante? ¿No? Quiero estar escuchando el éxito musical más reciente. Vamos a escuchar lo mejor de Peso Pluma. Vamos a meternos con Dua Lipa, Taylor Swift. ¿Quién? ¿No? ¿Quién vota? ¿Aquí hay armies? ¿Hay algún army? Allá, hermanita, gracias. ¿Army de quién? ¿De quién es? ¿A qué army perteneces, compañero? Army. Ok. Es que no te escuché. Entonces, bueno, sigamos con esto, ¿no? El tema de los musicales, luego las noticias, eso segundo en relevancia, deportes, oigan, cómo vamos a dejar perder a la selección, a disfrutar de los partidos de la selección a través de la radio, ¿no? Entonces, hay gente muy terca que le gusta estar metida en eso y por eso tenemos esos numeritos. Vamos a rematar a nuestro moribundo medio de comunicación. Vamos a meternos en el dinero, en el billullo, lo que mueve este mundo. Pues resulta que hay una tendencia que no ha dejado de ocurrir. La radio en temas de inversión publicitaria ha ido en declive, pero continuo. O sea, ahí vemos una caída estrepitosa. De tener, ahí nada más para darle cifras, 2017 estaba una inversión en millones de pesos de 8.750 millones de pesos dedicados a inversión publicitaria. Eso en 2017. En 2021, que es la cifra donde pude aterrizarla con mayor certeza, se redujo a 3.990 millones de pesos. Ya la gente no quiere invertir su dinero en publicidad que no le llega a nadie. ¿Para qué seguirle metiendo dinero bueno al malo? Vamos entonces con esto a decir también
que no es algo que solamente ocurre en nuestro país, a nivel mundial pasa. En América Latina esta misma tendencia está ocurriendo. Ahora vamos a los países desarrollados porque tercer mundo, ¿no? No, en los países desarrollados también pasa exactamente lo mismo. Las cifras no son tan diferentes, ¿ok? El porcentaje de inversión publicitaria también bajó bastante, ¿no? Por cierto, feliz día de la radio universitaria. Pero, como buen momento para echar a perder algo, pues, lamentablemente, pues que vive el podcast, ¿no? Adiós a la radio. Por esto y más verdades a medias es por lo que podemos afirmar. Pero lamentablemente podría decir, ya se acabó, lléguenle, vámonos de partida allá afuera, encontremos algo que comer y ya se acabó la plática, ¿no? Lamentablemente déjenme decirles que todavía busco encontrar una respuesta en medio de todas estas verdades a medias, ofrecerles una idea, una reflexión. Y para esto les pido que me acompañen a dar un recorrido en 3 actos para conocer esto en lo que nos estamos metiendo. Acuérdense, la pregunta es, ¿qué escojo? ¿Radio o podcast? Bueno, empecemos entonces con la primera parte. El primer momento, primer escenario, primer acto, la prehistórica radio. Esta prehistórica radio ya cumplió 100 años, ya estamos para el segundo centenario, estamos sumando historias para este segundo centenario, si es que llega. En su momento, pues todo empezó como un curioso experimento de radiotelegrafía, ¿no? Ahí consultando la historia, metiéndonos a más de 100 años de información. Empezó como un experimento. Algunos dicen que fue en 1921 en el Teatro Ideal de la Ciudad de México, con uno de los primeros programas, ¿no? Que era un conciertito. Otros dicen que en Monterrey. Así se pelean la paternidad o la maternidad de la radio, y van a encontrarse muchas situaciones así. Ingenieros que dicen una cosa, teóricos que dicen otra, pero bueno, no es el asunto. El asunto es que en ese menjurje de cosas que estaban ocurriendo, todo era por entusiasmo, todo era por estar experimentando. En un principio había puros ruidos en un receptor, ¿no? De señales radioeléctricas, había ruidos, ¿no? Y eso de repente se transformó en una melodiosa voz, en música. Y órale, qué interesante, qué curioso experimento. Y la gente se empezaba a acercar ahí, pero no era como hordas de gente así de, ay, claro, ya, la radio que crezca. No, igual que como ahorita muchos de ustedes pueden tener reticencia, quizá alguna red social nueva que aparezca, quizá un mensaje de WhatsApp que les diga, esta aplicación, úsala porque te va a ayudar a que tu cara se transforme, ¿no? Digo, yo estoy hablando de aplicaciones que son muy viejitas, pero bueno, imaginemos eso. No entra de inmediato en el gusto de la gente. Fue a partir de varios impulsos. Uno de los tantos fue la organización de esa primera organización, la Liga Nacional de Radio. En esos primeros años, esa Liga Nacional de Radio se transformó años después en lo que hoy conocemos como la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. ¿Ok? Y se agruparon en eso para poder impulsar todo el merequetengue que era tener estaciones de radio, impulsar su crecimiento, darle fortaleza, que llegaran más equipos. Entonces, ¿qué otra cosa? Pues requerían obviamente darle promoción en la prensa. ¿Por qué? Porque tenían que vender aparatos. Ahora sí que no aparece y ahí sí voy corriendo de inmediato por el equipo. Y te enteras para qué es. Otra vez, imagínense en esa época, un aparato raro que no sabes ni para qué es, una cajota, y salen cosas de ella, no escuchas. No es como hoy, o sea, no tenemos necesariamente esa concepción. Hoy para nosotros es todo muy sencillo, ¿no? Lo vemos tan sencillo como yo saco esta cosa y
algunos tenemos una caja, ¿no? Entonces es un equipo de sintonía de radio para quienes nos están checando a través de redes sociales, ¿no? Tengo un aparatito chiquito, menos del tamaño de mi mano, que es un sintonizador y me permite estar escuchando estaciones de radio, ¿no? Así de sencillo, pero eso requiere promoción para que la gente lo conozca, sepa qué hay adentro de eso, en qué le va a servir comprar un aparato así, a qué hora puede escuchar X cosas, ¿no? Y empezar a hablar de términos que para algunos de ustedes quizás son conocidos, para nuestra audiencia, pues ese programa que les interesa que sale a determinada hora en la radio o en la televisión, eso es una programación que ocurre a través del tiempo, en un momento específico, y tú sabes que esa hora va a estar, ¿no? ¿A qué hora era la casa de los famosos? Ya todo el mundo lo sabía, eso es una programación, ¿va? No es ciencia espacial, simplemente es ponerle nombre a las cosas. Bueno, por eso se daba principalmente en la prensa, ahí es donde se promocionaba todo este tema. Pero vamos a hacer una rápida y atropelladísima repasada a la historia de la radio, simplemente para detallar algunas cosas que me parece importante que recuerden, ustedes que están estudiando este tema, y quizá para nuestra audiencia que nos escucha a través de Uniradio, o para quienes nos siguen en redes sociales, que me sigan un poco en esta lógica de lo que hablamos de la prehistórica radio. Vamos a hablar sobre esa historia. Fue a través de la radio que ocurrió la noticia del asesinato del presidente Álvaro Obregón. La radio llevó la primicia, llevó la inmediatez de la información a la mayor parte de la población. Algo que hoy lo tenemos en redes sociales, en Twitter y demás cosas. En esa época era la radio. La XCW generó el modelo de radio comercial que tenemos, planes de publicidad para poderse autofinanciar a través de la venta de espacios publicitarios en las emisoras. Ese plan mercadotécnico lo generó la XCW, hablando de 1930, El Estado mexicano empezó a buscar regular en qué momento aparecían estaciones. Ok, ya estás vendiendo, cálmate, no vendas tanto. O la del pueblo, amigo, ¿no? Comparte un poco de esas ganancias a través de impuestos, porque así es como funciona el mundo. Los modos de producción. En un principio todo se tenía que hacer en vivo, no había forma de grabar, todo era con los micrófonos que había en esa época, y ahí invéntate tu programa, ponle el micrófono al pianito y estate tocando ahí un rato y luego termina esa cosa y entra otra persona a hacer otro show. El modo de producción cambió cuando apareció una cosa llamada la cinta magnética, que permitió grabar los programas con anticipación, o incluso grabar los programas que se hacían en vivo y luego retransmitirlos o compartirlos a otros lugares del país, y eso generó que empezaron a existir las grandes cadenas de radiodifusión, ¿no? Estos nombres que se repiten en todo el país, ¿no? Los 40 principales, EXA, ¿no? Nombres que les son quizá familiares, porque otra vez a través de este modelo podían replicar esos contenidos sin necesidad de estarlos haciendo en vivo cada vez. La radio como propaganda apareció cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país se llevó a cabo una guerra entre los aliados y el eje a través de la propaganda en los medios de comunicación. Ahí hay bibliografía sobre ese tema, y tenía que ver con los programas que en general nos llegaron de Estados Unidos para hablar sobre temas en particular que querían meter una forma de pensar a la gente que vivía en nuestro país. Eso que derivó después en el apoyo, ¿no?, indirecto a lo que eran los aliados. No meter estas cuestiones de nazis, ¿no? Nada que tuviera que ver con Mussolini, ¿no? El pequeño gran resumen. Luego llega la televisión, por ahí del 50, entre los 50 y los 60, y ahí, primera afirmación: la radio se va a morir, ya valió,
tiene sus días contados. La primera ocasión que ocurre fue esa. Luego, la radio musical. Antes era programitas, tener gente que te estaba hablando, cabecitas parlantes. Le encantaba a la gente de esas épocas tener cabecitas parlantes. Pero de repente dijeron, eso nos cuesta dinero, es mucha gente. Pues vamos a poner discos, ¿no? Rocola, que suene sin parar. Y apareció en la radio musical. Luego, la radio noticiosa, de larga duración. Ya había noticias, pero aquí noticiarios que nos podían durar la cuaresma, a tal grado, por ejemplo, que seguramente tienen referencia de cuando ocurrió el sismo del 85, ¿no? La transmisión maratónica que se aventó Jacobo Zabludovsky, ¿no? Haciendo una crónica de qué es lo que había pasado, contando pormenores a la gente que se iba topando, a través de un aparato que era muy nuevo en ese momento, que era un teléfono celular conectado a un carro. La pila del teléfono celular era un carro en ese momento. Así de complicado estaba el asunto. Luego, esta que les encanta, la radio juvenil. Radio que se apegaba más a sus gustos, porque no vamos a estar escuchando a Pimpinela, a boleritos. Hay que escuchar cosas de chavos, el rock, el pop, en esas épocas. A lo mejor ustedes ya eso ni les mueve, ¿no? Pero en ese momento era así como la panacea. Veníamos de un régimen que oprimía completamente, decía, esos muchachitos, avándaro, rock, sácalo, escucha, tax, abajo de la alfombra. Pero no pasó eso. Le permitieron que aparecieran la música de rock en español, ¿no? De César Costa y otras, que dieron el espacio que apareciera en la radio juvenil. Y luego, la superatropellada vida de la radio digital que no termina de nacer nunca, ¿no? Todos los aparatos iban a pasarse a radios digitales que podías escuchar con alta calidad y en una misma estación de radio poder tener 4 estaciones más en una sola frecuencia. Nada más piensen, en la Ciudad de México son 60 estaciones de radio, multiplíquenlas por 4. ¿Qué onda con esa oferta? En idea suena bonito. En la práctica, muchas de las estaciones de radio digital, radio HD, apagaron los equipos, porque eso cuesta. ¿Ok? Y hay un debate larguísimo, nada más les dejo la jiribilla, de la radio digital nació muerta. Y así, 100 años de industria. Y en medio de todo, nació por ahí del 30, 37, la radio universitaria. Y más adelante, la radio comunitaria, como otros métodos. Ya existía también la radio de Estado, ¿no? Impulsada por la radio de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que tenía fines diferentes a lo que llevaba necesariamente la radio comercial. Pero la verdad es que en esa época, escuchar la antecesora de Radio Educación era casi lo mismo que escuchar la XCW. Casi. Para aquellos que me empiezan a decir de cosas en redes sociales por pecar de decir eso. Pero bueno, vamos a pasarnos entonces ahora a un segundo acto. Ese segundo acto le llamé la vieja revolución del podcast. Oiga, pero pues no es nuevo. No, ya tiene sus años. Y si me voy a contarles la historia de esta particular forma de comunicación o de otro método, pues nos podemos remontar a un momento de 1989. Igualito que la radio, mucho experimento, muchas pruebas y muchas otras formas de hacer lo que hoy tenemos como concepto del podcast. En 1989 apareció de una revista rusa que se llamaba Hurra Bum Bum, que era un fanzine de rock
que se hacía ya bajo el régimen ruso, ¿no? Totalmente en modo clandestino, que no se supiera que se estaba haciendo. Una cosa que le llamaron la ilusión de la radio independiente. Y esa cosa, que era otra vez un proyecto derivado de esa revista, hacía una especie de programa de radio que tenía música, hablaban sobre música, daban las nuevas cosas que se iban encontrando, metían entrevistas, ¿no? Hacían mesas de opinión y todo eso que empezaban a hacer lo plantearon simplemente para que en algún momento terminara cayendo en esta cosa que tengo aquí. Para quienes nos están viendo, estoy mostrando un cassette, un aparato, un equipo cuadradito, rectangular, no cuadrado, rectangular, que tiene una especie de, llamémosle como listón, un listón hecho de un elemento magnético, es decir, de un elemento que puede ser magnetizable, y el cambio en esos elementos magnetizables permiten que se pueda almacenar algo. No son datos, es audio, es lo que se almacena en esta cosa. Bueno, en estas cochinadas, que eran para mi generación la panacea, porque podíamos grabar cosas y luego dársela a nuestro crush. Toma, ahí te va un playlist con la música que más me gusta y que me hizo pensar en ti. Ay, el detalle de San Valentín, ¿no? Bueno, en esos aparatillos distribuían ese programa a través del correo postal. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con un podcast. El concepto sí. Grababan esa cosa y la distribuían a una serie de personas que estaban interesadas en recibir ese contenido. El concepto, ahí viene. Y en la ¿no? con la cámara que te ahí el logotipo y ahí el dibujito del cassette. ¿Qué pasa después? Bueno, también así como la radio, hay mucha gente que se expone la paternidad o la maternidad de la creación del podcast. A tal grado que en 1999 hay quienes afirman que en México se originó la idea de lo que hoy conocemos como podcast. Y eso fue a través de un programa que se llamaba En caso de que el mundo se desintegre. Programa que nació en 1999. Que igual, lo hacían grabado, lo generaban a través de un archivo en una computadora, utilizando lo que tenían a su alcance, hablando de lo que se les ocurría en su momento, y lo empezaban a distribuir a través de internet como un archivo de audio. En un principio, lo hacían en vivo, terminaba el programa en vivo, y el registro de la grabación de ese programa en vivo lo ponían a disposición de las personas, a través de una cosa que permitía una aplicación que hoy ya podemos decir que también está muerta, que es el Internet Explorer, ¿no? Ese navegador que nadie quiere usar, porque pues, todos estamos en otro más bonito que se llama Chrome, o que se llama Safari, o que se llama Firefox, el nombre que le quieran poner. Pero en esa época el Internet Explorer era de cajón, o usabas ese o usabas ese. Y ahí tenía una función que se llamaba canales activos. Y a través de esa cosa llamada canales activos tú podías decirle, monitoreame esta página web y avísame cuando haya algún cambio. En el caso de este podcast, por llamarlo de alguna forma, te avisaba cuando ya había disponible un nuevo archivo para que lo descargaras. Y así era como te enterabas si descargabas el nuevo material, y la lógica del podcast ahí está, ¿no? Y así nos podemos topar en mil esfuerzos en Estados Unidos, en distintas partes del mundo. Muchos de ellos hablaban sobre cuestiones de tecnología. E incluso uno de los también precursores, por ahí está perdido, que es un programa que hacía la NFL, particularmente los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tenían su podcast y hacían eso, ¿no? Hoy le llamamos podcast, en ese momento era otra cosa. Ahora, ¿en qué momento aparece esa cosa llamada podcast? Bueno, ya que existió esa tecnología y que fue mejorando cada vez más, en 2003 aparece la tecnología que finalmente termina utilizando los podcasts, que era una cosa llamada RSS, ¿no? Que traducido al español sería redifusión de contenidos realmente simples.
que de simple no tenía nada, pero bueno, sí le llamaba. Entonces, un año después, en Gran Bretaña, un periodista llamado Ben Hammersley tomó la decisión de hacer un artículo que tituló La Revolución Audible, haciendo referencia a una compañía que se llamaba Audible. Y ahí no es que haya acuñado el término, sino él mismo se preguntó, ¿qué diablos es esto? Porque en principio este material está siempre asociado a una revista o a una publicación web o una página. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Hay que ponerle un nombre para por lo menos hablar en términos comunes. Pues se debatió audioblogging, podcasting, porque eso me terminaba en iPod, o una cosa clandestina, ¿no? Guerrilla media. Ahí nació ese término, en medio de esos dos, el podcasting, acuñado en febrero del año 2004 por este periodista británico de The Guardian. Bueno, no nada más se detuvo en eso. Ya una vez que dijo, vamos a ponerle un nombre, vamos a empezar a caracterizarlo. En ese mismo artículo empiezan a hacer las primeras caracterizaciones de lo que es eso que después ya todos empezamos a llamar podcast. ¿Y en qué consistía? Un podcast tiene que ser hecho por amateurs, gente no entrenada en hacer programas, producciones sonoras. Tiene que tener algo con lo que los periodistas, las periodistas solo pueden soñar en sus sueños más guajiros, que es tener independencia. En pocas palabras, no tener compromisos editoriales con el medio del cual forman parte, que no le deban nada a nadie. Y además, trabajar directamente con y para sus suscriptores. Eso de cajón. Luego, se le ocurrió subrayar lo siguiente, ¿no? Que además de esta cuestión interactiva, tenía que ser portátil, no era requisito estar conectado a internet para poder escuchar los materiales. ¿Y eso qué nos permitió? Pues poder escuchar las cosas de manera asincrónica, es decir, no a tiempo real. ¿Y qué cosa nos brindó como escuchas de esto que otra vez después se llamó podcast? La posibilidad de decidir dónde y cuándo queríamos escuchar un material. Nosotros tener esa decisión, no un medio. Y entonces nosotros empezamos a tener relevancia en el proceso de la comunicación, en el proceso de la mediación. ¿Y eso qué garantizaba? Le garantizaba a estas personas que hacían estos podcasts fidelidad de su audiencia. Yo sé cuándo vas a publicar, yo sé de qué vas a hablar, y entonces a mí me interesa estarte escuchando, estar pendiente de lo que vas a lanzar. Y entonces ahí ganas fidelidad, ¿no? Un poco como los armies, ¿no? Sabes qué es lo que van a lanzar, estás pendiente de eso, no dejas de estar pegado al celular porque ya van a lanzar tal cosa, que porque Taylor Swift apareció en la NFL, que porque Kansas City Chiefs, y así, ¿no? Estás ahí pegado, te interesa. ¿Qué otra cosa? El dinero, poder monetizar eso que estás generando. ¿Te interesa? Pues ayúdame. Y yo Telecom, porque soy amateur, no soy una empresota. Tengo que pagar la luz, ¿no? Tengo que pagar la computadora. No te estoy pidiendo que me la pagues, nada más échame la mano. Y ahí empezó a ocurrir estas cuestiones de monetización poco a poquito. Y algo sumamente relevante que también señalaba este periodista: el poder poner en estos materiales cosas que de ninguna otra manera podían ser radiables, ¿no? Santo pecado capital, estar hablando sobre eyaculación, sobre masturbación, perdón a nuestros escuchas en FM, ¿no? Estar hablando de esas cosas que no. ¿Cómo? ¿Por qué hablas de esos temas?
darle espacio, darle cabida a otras voces que no tenían acceso a los medios de comunicación. ¿Dónde iban a tener acceso? Pues aquí. Ven, platica conmigo, vamos a hablar de esto, conversamos, hablas de eso que te interesa, a alguien más le va a interesar porque quiere saber un poco de eso a lo que te dedicas, ¿no? Y tiene salida esos contenidos que definitivamente no hubieran tenido cabida en la radio, porque eran no radiables. Después, eso fue la caracterización. Pero ¿qué fue lo que realmente impulsó al podcast? Junio de 2005. En junio de 2005, una empresa, la empresa dedicada a hacer estos aparatitos que estoy mostrando, un iPod, aquí en el auditorio, para quienes nos están siguiendo en radio. Esta empresa tomó la decisión, justamente con la generación que tengo aquí, la generación del aparato que tengo aquí en mi mano, tomó la decisión de lanzar un anuncio. Vamos a lanzar el podcast de manera nativa en la aplicación que de cajón usan ustedes para consumir música, el iTunes. Y le incluyeron como parte nativa de esa aplicación. Prácticamente, a los 2 días, ya estaban hablando de tener 1 millón de suscriptores. Y eso sí, no crean que no escondieron la cifra, no, vamos a decirla, a comunicarla a la gente. 1 millón de suscriptores de esta cosa llamada podcast, ¿no? De 3,000 podcasts que había en ese momento, disponibles ahí de manera gratuita en iTunes, había 1 millón de suscriptores metidos en eso. Era un tema importante. Y hasta ahorita pues estoy hablando de manera general de lo que pasaba en el mundo, cómo era concebido, pero regresémonos al país, ¿no? En esta vieja revolución del podcast. México, ¿qué pasaba en ese año cuando fue lanzado así masivamente y que llegara a todo el mundo el tema del podcast? En México se calculaba, porque no había forma de tener cifras exactas, que en 2005 había 17 millones de usuarios. Nada más para que tengan un contraste, 17 millones de usuarios, y en esa época solamente se manejaba cuentas de acceso a internet, había cerca de 4 millones de cuentas. Hagan nada más las cifras para darse cuenta. ¿Cuántas personas están ahí esperando su turno? Oye, ya, piensen en un café internet, tener ahí una fila en la computadora. ¿Ya me dejas pasar? Oye, ya quiero. Así estaba. Y qué cosas estábamos consumiendo quienes en esa época teníamos el privilegio de tener acceso a internet, de banda ancha, de módem de esos viejitos de que suena, ¿no? ¿Qué teníamos? De cajón, estar revisando el correo electrónico, de ley, mandar cosas, recibirlas, el PowerPoint con la presentación, esas cosas que reciben de su familia que les llaman los violines. Los violines antes, y estas cartitas de hace mucho que te extraño, cosas así bonitas. No voy a mencionar cosas porque aquí tengo a alguien que me va a dar los zapes y revelo información sobre lo que llegan en esos chats. Pero bueno, el asunto es que esos violines antes se mandaban a través de correo electrónico y estabas pegado a recibir correos electrónicos. Pero también otra cosa sumamente importante que hacíamos, ¿ok? Y aquí levanto las manos, que era bajar música de manera completamente ilegal, ¿no? Porque la queso, ¿no? Eso es lo que hacíamos, descargábamos música. En algún momento pues, lo que estábamos buscando era que nos pusiéramos en el modo legal que hoy vivimos, ¿ok? Comillas, que hoy vivimos, que es hacer las cosas de manera legal, pero en ese momento era tierra sin ley, Napster, Audio Galaxy, estábamos metidos en SoulSeek, LimeWire, todos los sistemas de compartición de materiales, software y cosas que en ese momento estaban súper complicadas de descargar, todos estábamos metidos en ese app. Nos encantaba estar metidos. Pero bueno, ya, ¿qué cosas cambiaron de ese momento, 2005, a hoy? Ya el mundo ya cambió, hablamos de eso, ¿no? La comunicación ya cambió, ya no es la misma situación. El mundo es diferente.
¿En qué es diferente? Bueno, en su momento nos dedicábamos a comunicarnos como primera cuestión, hablando de correo electrónico, pasamos de la mensajería instantánea en una cosa que se llamaba MSN Messenger o Live Messenger, que nos encantaba ahí fregarnos a quienes sean de mi vuelo, 40 años, 30 años, se acordarán del momento donde querías que alguien te hiciera caso y le mandabas ahí un toque que era un campanazo y la pantalla se le movía, ¿no? Ahora no es eso, ahora es nada más estar fregando con oye, y ahí la campanita del WhatsApp está fregue, ¿no? Y eso es lo que pasaba, ¿no? Nos metíamos en temas de comunicación. La mensajería otra vez era la reina, pero ya no la hacemos hoy en la computadora. En ese momento estamos ahí pegados ahí como zombies enfrente de la pantalla de la computadora. Hoy no estamos como zombies enfrente de la pantalla de la computadora, estamos como zombies enfrente de esta cosa, ¿no? Esperando a que llegue el mensaje. ¿Ya salió? ¿Ya lo leyó? Listo, ¿no? Dejaron el listo. Entonces, ¿qué otra cosa cambió? Las salas de chat, que en ese momento había unas salas donde te metías así con un montón de gente. Hagan de cuenta que era el auditorio, yo me metía a las salas de chat y ¡hola! Todos contestaban, ¿no? Y alguien me hacía un tema, me mandaba un mensaje privado y ahí empezamos a platicar sobre algunas cosas. Y hacíamos grupos, conversábamos y ahí unas cosas raras pasaban, ¿no? Cosas que no ventilaré hoy. Pero bueno, esas salas de chat se transformaron en lo que hoy conocemos como las redes sociales, donde subimos fotos, queremos que nos compartan, nos pongan likes. Estamos en esencia haciendo lo mismo que hacíamos en las salas de chat: compartir, conocernos, ¿va? Exponernos. Luego, la música ya no se descarga. ¿Para qué? La tienes, hay cientos de miles de canciones que ni toda la vida que tengas por enfrente te puedes echar todo el catálogo de Spotify o de la plataforma que ustedes me digan que menos canciones tengan, ¿no? Amazon Music. No nos da la vida para escuchar toda la música que hay disponible en estas plataformas, por más que quisiéramos, ¿no? Antes decíamos, no, yo quiero tener la música, ¿no? Físicamente, aquí la tengo. Hoy ni siquiera la tenemos. De repente se va a internet y adiós, streaming de nuestra música, más que, a menos que la descarguemos, pero se descarga por un periodo de tiempo, no es totalmente nuestra. Otra cosa, antes consultábamos las carteleras de los cines para saber qué película se estaba estrenando, a qué hora íbamos a ir a esa función, ¿no? Hoy, ¿para qué? Me siento, me acomodo, me meto ahí un ratito al dedito y ¿qué es esto? Recomendación, la Carla tiene likes, ¿no? Así consumimos nuestros contenidos audiovisuales hoy. Y por último, el dispositivo dejó de ser esta cosa de 160 gigas a ese dispositivo de casi medio tera y que literalmente es una computadora portátil que puede hacer N cantidad de cosas. Es la combinación de, como decía Steve Jobs en su momento, un iPod, un teléfono y un navegador con funciones enriquecidas. Así lo presentaba al mundo. Ahora los podcasts. ¿Qué onda con esos podcasts? Hoy, no en el antaño. Hoy, ¿qué nos interesa cuando consumimos podcasts y les consumen podcasts? Que en particular podemos decir, hoy el podcast es el segundo contenido de audio que se consume a través de internet. Tenemos literalmente a nivel global 5 millones de podcasts en el mundo disponibles, es decir, series. Dentro de esas series, dentro de esos 5 millones,
hay más de 70 millones de episodios disponibles para escucharlos en N cantidad de idiomas. ¿Ok? De esos contenidos, lo que más nos interesa a quienes vivimos en este país es la comedia, ¿no? La cotorriza, ¿alguien la conoce? La corneta, ¿alguien la conoce? Estilo de vida, a lo mejor se han topado con este podcast, ¿no? De psicología al desnudo. De ley tuvieron que haberse los topado de esta camarada argentina. Sociedad y cultura, ¿no? Porque somos muy cultos y nos encanta conocer la historia, ¿no? Leyendas legendarias, de los más conocidos. Entonces, reitero, ¿cómo está la situación actual? ¿No? Ahí puse 2003, pero es 2023. Alguien había dicho que iba a cometer errores, ya lo cometí. 5 millones de podcasts, 70 millones de episodios disponibles y 40 millones de escuchas que les interesa el podcast solamente en nuestro país. ¿Ok? Claro, que muera la radio, que vive el podcast. Pero pasemos al tercer acto de esta presentación. Ese tercer acto lo quise titular Todo en todas partes y al mismo tiempo. Oh no, sí, va a ser un caos. Es muy probable que se lleven preguntando un rato ¿de qué diablos me habla este cuate? ¿No? Me está abrumando con cifras, con historia. ¿Y esto cómo se come? Bueno, ¿qué pasaba? La radio, de la misma forma que todos los demás medios tradicionales, la prensa, la televisión, ¿ok? Están viviendo una situación donde sus audiencias van para abajo. La pregunta es, ¿por qué se están reduciendo? Aquí, como dato para algunas generaciones que nos acompañan de baby boomers, para algunos que somos generación X, esa es la forma en la que consumimos. Nos encanta ver la televisión, nos encanta por asociación estar viendo cosas en streaming, ¿no? Nos interesa más a la generación X que a los baby boomers, ¿no? Baby boomers de los 60 hacia los 80, ¿no? La radio. Mi generación traga radio como loca, por eso todos los viejitos que escuchamos radio, la mayor parte somos de mi edad, ¿no? 50 a los 35 más o menos, ahí está situado. Videos en línea, prensa, cosas que ustedes también tienen como un denominador y que también les interesa. Eso es otra vez, es lo que nos interesa de los medios. Por eso, la televisión y la radio es principalmente escuchada por estas generaciones. ¿Ok? ¿Qué pasa si entonces le ponemos la lupa a las siguientes generaciones? ¿Por qué razón deja de ser relevante los medios tradicionales? Tan sencillo. Generación millennial, la generación Y y la generación Z, generación de la cual algunos de ustedes se acercan a formar parte. ¿Les interesa la televisión a los millennials? Sí. A la generación Z, ¿qué es eso? ¿No? Me interesa la radio, que es ahí el grafiquito que estoy poniendo para quienes nos ven en redes sociales, ¿no? Mucho menos les interesa la radio. La televisión hay más o menos, pero la radio de plano, la mitad de lo que les interesa a la tele. Y en el caso de otras cosas, dentro de las cuales está internet y todas las demás cosas digitales, se va con el 63% de interés. Y la parte millennial, pues ahí más o menos tiene interés por la cuestión de internet, están más apegados a la parte de la televisión, más o menos a la radio, ¿no? Esas son otra vez razones que podemos encontrar a través de los intereses de generaciones sobre estas plataformas. Pero la pregunta importante sería, ok, en cifras, pero eso, ¿por qué pasa?
Y les quiero poner una serie de razones. ¿Ok? Primero, al tener distintas generaciones que ya la pirámide poblacional es muy diferente a como era hace varios años, lo primero que pasa es que tenemos una gran cantidad de contenidos disponibles, ¿no? Que si TikTok, que si Instagram, que si Facebook, ¿no? Que si estás en el WhatsApp, que si estás viendo un partido de la Kings League en Twitch, que si quieres ver N, ¿no? Llámenle como le quieran llamar, pónganle el nombre de lo que quieran. Hay un montón de opciones. ¿Qué empieza a pasar? Antes era la radio y la tele. Párenle de contar. Más o menos 2 o 3 cosas en internet, pero pues al nivel que se difundía en ese momento era así. Pues todo el mundo estaba recargado ahí. Cambia la situación, tenemos un montón de cosas. Pasa que se pulveriza, ¿no? La audiencia. Pues ya no está en un solo lugar, está en todos, en todas partes y al mismo tiempo. Pero ¿por qué? Insisto, les digo a mis alumnos, cuando lleguen a ese modo en el que se comportan los niños o las niñas, de estar preguntando de todo por qué, van a tener el éxito en su vida, porque están reflexionando las cosas. Y esa reflexión que les invito a hacer es esto. En principio, ¿qué tan familiar es para sus abuelos, sus abuelas, el dispositivo móvil? ¿Le saben bien a su dispositivo móvil o cada cuánto les tienen que ayudar a ¿me lo configuras? Es que el WhatsApp ya no hace lo que hace antes. Es que el Facebook me borró no sé qué. ¿No? Y no es burla, es por una razón. La familiaridad que tienen con las cosas. ¿Qué tan cotidiano ha sido su uso? Nada más piensen en qué momento de la vida nacieron, en qué momento llegó la internet a su vida. En el momento laboral, en el momento que ya tenían la vida ocupada atendiendo a sus hijos, o sea, a sus papás. La situación es muy diferente. ¿Cuánto tiempo tenían para poder explorar el aparato que ustedes tienen y horas de ocio? Bueno, ay, mira la aplicación nueva en Facebook. Ay, voy a ponerme chapitas. Ay, el ojo más grande, o el ojo más chiquito. ¿No? Es tiempo que le dedicas a la cosa. Y ahora que alguien dice, oye, ¿cómo lo hiciste? Ah, facilísimo. Mira, ¿no? Es familiaridad a través de ¿qué? De la costumbre y de la facilidad a través de la experiencia. Por eso ustedes tienen mucha más familiaridad por estas razones. Y por eso estas plataformas les son tan sencillas y atractivas. Porque literalmente nacieron con ellas. No es así de, uy, la radio, voces saliendo de una caja. X. Aquí tengo la tele, aquí estoy viendo el partido, la película, lo que yo quiero está aquí. Otra cosa, el atractivo. ¿Qué tan atractivo es eso que me interesa ver? ¿Y en qué sentido me refiero a eso? En su forma de presentación. ¿A ustedes les va a gustar estar consumiendo un contenido que no es dinámico? O sea, les va a llamar la atención un mono donde voy a dar la conferencia aquí sentados y en esta posición todo lo que resta de la plática. Y de por sí tengo 2 o 3 que ahí más o menos están. Buenos días. ¿No? Y en redes ya perdí a muchos. Seguro. Busco hacer atractiva la plática, me muevo, les subo el volumen, les bajo, hago teatro para jalar su atención, ¿no? Y eso tiene que ver con la forma en la que presentas las cosas. Recursos. Yo me traje parafernalia de mi casa, ¿no? Bueno, nada más me puso la diapositiva y me estuvo hablando de cosas que jamás me mostró. Los recursos que utilizas para llamar la atención y hacer atractivo lo que estás mostrando o produciendo. Eso pasa y tanto para sus abuelos, sus padres, ¿no? Su mamá, sus primos, ustedes, sus hermanos o hermanas pequeñas, pasa lo mismo.
Relevancia. ¿Qué tan valioso es eso que estoy consumiendo para mí? ¿A través de qué? De que me interesa. De entrada buscas, por ejemplo, quieres ver la Kings League porque te interesa algo en particular. Quizá no toda la Kings League te la quieres echar, pero quieres estar cuando estén hablando de tal cosa. Quieres estar viendo TV Azteca por los comentaristas, ¿no? En la parte del atractivo, la forma en la que narran, lo que dicen, ¿va? Pero te interesa en esencia el contenido y ahí vas y lo buscas, vas y estás ahí pegado. ¿Qué te aporta? Van a estar siguiendo a su servidor en conversaciones sobre tecnología. Primero les tiene que interesar y segundo, solo les voy a estar dando reseñas de lo que yo leí en un periódico. ¿Qué aporte les estoy dando? Solo les voy a hablar de la historia del iPod, pero no les doy algo. ¿Y esto cómo lo mastigo? ¿Para qué me sirve en mi vida cotidiana? Esa es la parte de la relevancia. Y tomas decisión a partir de eso. Y finalmente, esto que es muy claro para ustedes, el tema de comunidad. Sentirse parte de algo y poder interactuar con ello. Si quieren a través de un like, de corazones, de poner un comentario, de que te lean el comentario, ¿no? De que te contesten. ¿Cuántos de ustedes sueñan o desean que su artista favorito les dé like a una foto donde le están etiquetando en un outfit, ¿no? De quienes les gusta el cosplay, que les ponga el creador de, no sé, quieren hacer un cosplay de One Piece, ¿no? Y que los creadores de la serie, ¿no? Quien creó la idea, les dé ahí un retweet. Que les caen los calzones, ¿no? El tema de interacción es muy importante para ustedes como generación y también en distinta medida para quienes vienen, digamos, con años de anticipación a ustedes. Y la otra, la sensación de pertenencia, ¿no? América Forever, ¿no? Aquí los, se me fue el nombre del equipo de aquí, perdón, de fútbol, qué vergüenza. ¿Otros? Sí, bueno, confío en tu palabra. Soy muy malo con el fútbol, como se podrán dar cuenta. Bueno, entonces, esas son las cosas o los puntos clave con los cuales nosotros tomamos este tipo de decisiones y decimos que estamos conformes con lo que estamos viendo. Y así reaccionamos respecto a estos nuevos medios, estas tecnologías. Y ya se acabaron los actos. Y entonces quiero cerrar diciendo lo siguiente. ¿Cómo demonios todo esto que acabamos de decir, todas estas cosas en todas partes al mismo tiempo y estas historias aburridísimas de estos medios, se conectan con nosotros, con la decisión de escoger una cosa u otra? Porque ustedes quizás lo están escogiendo a nivel de audiencia, pero también lo pueden escoger a nivel de producción, decidir voy a hacer un programa de radio o un podcast. No es el avión, es el piloto. ¿A qué me refiero con eso? El podcast per se no es mejor ni es más padre, porque ¿qué es lo que lo hace padre? Todo lo que mencioné antes. ¿Y eso quién lo hace? Quienes están detrás del podcast. Si eso no es atractivo, si eso no les mueve, no les interesa, el podcast es lo mismo que basura. Pásese al bote. ¿Qué pasa en la radio? La radio per se no es mejor que el podcast. Depende de quién hace la radio. ¿Cómo hace esa radio? ¿Qué le pone a esa radio? Esas decisiones que tienen que ver con producción,
con la elección, con la forma, con los temas, con hacer comunidad con tu audiencia, con no olvidarla que la tienes ahí en redes sociales, con no olvidarla que la tenemos a través de la frecuencia modulada, ¿no? Esta pequeña sensibilidad de recordar esas cosas de te estoy perdiendo, te tengo que regresar, de qué estamos hablando, ¿ok? Tiene que ver con quien pilotea esa nave. La nave per se no es ni buena ni mala, es un avión, punto. ¿Hasta dónde lo vas a llevar? Los límites los pones tú. El aparato lo puedes terminar destruyendo. Pero ¿quién dice hasta dónde va a aguantar? Tú. Tú manejas esa cosa. Tú lo consumes. Tú le dices, quiero más, me interesa, te aporto, te doy dinero para que sigas haciendo esto. Me meto a un Patreon, ¿no? Y te doy dinero porque tu contenido me interesa, porque eres Jaime Altozano y me gustan tus videos y quiero que me sigas hablando de música y que me vuelvas a traer a Rosalía para que me hable de su nuevo disco y que si puedes, lo que tú quieras, ¿no? Y así. Entonces, si no es el avión, es el piloto, no es esa guerra planteada de versus una cosa sobre la otra. Porque otra vez, el podcast tiene que siempre estar hecho por amateurs. Hoy la mayor parte de los podcasts que se llegan a topar y los más ubicables, la cotorriza no está hecha por amateurs, la corneta no está hecha por amateurs, ¿ok? No es su casa con sus tristes y pobres recursos, ¿no? Con su triste y pobre cámara, no, le invierten, ¿ok? Entonces no es necesariamente que sea amateur, es realmente independiente hoy, no le debe nada a nadie, no hay patrocinios ahí que no nos dicen necesariamente, no nos están haciendo un product placement, no nos están vendiendo ideas comunistas. El podcast solo es audio. Si le pones ya video, cámara y estás viendo a los monos ahí platicando, ¿ya no es un podcast? No, es que el podcast tiene que ser audio, solo debe de ser audio, y chiquillos y chiquillas, ¿no? No. ¿Solo es eso? Una pregunta. La parte de las aportaciones, ¿eso no nos compromete? ¿Siempre recibe aportaciones? Vámonos al lado contrario a esas preguntas. La radio solo lo hace la gente profesional, y aquí el paréntesis importante en este marco del Día Mundial de la Radio Universitaria, el College Radio Day. ¿Solo lo hacen los profesionales? ¿Cuántos de los que están aquí jamás habían estado cerca de un micrófono y hoy hacen radio? No está casado. En las comunidades hacen pequeños talleres en radio comunitaria para que la comunidad aprenda no a hacerlo como los profesionales, ¿no? Es que debes de hablar así. No, a que tiene que ser claro lo que estás diciendo, organizar tus ideas y compartirlas con la persona que tienes idealizada frente a ti, que es quien te está escuchando, que le estás dando un servicio, le estás avisando que algo está pasando en esa comunidad donde no hay internet y donde solamente se pueden enterar de las cosas a través de la radio, y están organizando ahí una manifestación o están hablando sobre que la vaca se perdió en el cerro. Digo, esta cuestión súper caricaturesca, ¿no? Que no necesariamente es así. Hay muchos más usos. Los niños no pueden hacer radio, las niñas no pueden hacer radio. Tienen que ser profesionales, de 18 para arriba. No hay intereses oscuros en la radio, y otra vez mi paréntesis, no hay intereses oscuros en la radio universitaria, en la radio pública, en la radio comunitaria, está libre de eso. Solamente es tema de la radio comercial, la maldita radio comercial, úchila. También hay momentos donde tenemos que preguntarnos si de verdad estamos
libres de intereses. La radio solamente es radiofrecuencia, solamente es una antena y la transmisión de las ondas en el espacio radioeléctrico. Si le pones una cámara deja de ser radio, si lo grabas y lo mandas deja de ser radio, si es un live stream deja de ser radio. ¿Qué es lo que lo hace radio? ¿Qué es lo que hace que el podcast y la radio compartan algo? El lenguaje sonoro, voz, música, efectos y silencio. Eso es lo que lo vuelve la producción sonora. Tenemos que encasillarnos siempre a, es que la radio tiene que, ustedes sabrán, que se quieren quedar con esa idea. Y la radio siempre se vende al mejor postor. La radio comunitaria, la radio pública, la radio universitaria, siempre está a la venta. No creo que necesariamente las respuestas a eso tengan que ser tajantes. Es una situación donde estamos todo el tiempo conviviendo, estamos atravesándonos a través de distintos medios. ¿Cuántas veces se enteraron de un podcast a través de TikTok? ¿Cuántas veces se enteraron de un contenido que no vieron en TikTok, en Instagram? ¿Cuándo les mandaron contenido a través de WhatsApp? ¿Cuándo se enteraron de una noticia a través de la radio y la confirmaron a través de una red social? ¿No? ¿Cuándo se enteraron que la noticia que difundió la radio era falsa? Porque quien la difundió estaba simplemente leyendo encabezados. No es satanizar las cosas, es hacernos estas preguntas. Y entonces, el podcast y la radio. Se trata de hacer una convergencia y seguir experimentando, libres del prejuicio de tiene que ser de esta forma. Citando la película de Todo en todas partes y todo el tiempo, no hay reglas. Uno se pone esas reglas para limitarse. Si ustedes se quitan esas reglas, se dejan de limitar y hacen que el podcast o la radio universitaria feliz por su día sean mejor cada día y puedan llegar a nuevas audiencias, a nuevos contenidos. Les pongo esta reflexión. Si la radio no habla de los temas que a ustedes les interesa, ¿de quién es culpa? No es de la radio, perdón. Ustedes cuentan con un montón de instrumentos para poder decir, ese contenido no me gusta. Quiero que esto esté en la radio. ¿No me haces caso, radio comercial? Tengo radio pública. Estás obligada a hacerme caso. ¿Hago radio en mi universidad? ¿Por qué no hablas de los temas que te interesan? ¿Por qué no lo intentas? Te vas a topar siempre con un no. Y el primer no es tuyo. Quítate ese no, haz las cosas. Muchas gracias.